Estoy seguro de que una de cada 3 personas ha experimentado algo anormal antes en su vida, excepto que ninguno de ellos lo recuerda. Estos afortunados han sido tratados con amnésicos y ahora ni siquiera sospechan que ocurrió un hecho tan único en sus vidas. Digo que averigüemos qué tipos de amnésicos existen y para qué se usan exactamente. El limpiador de memoria más común en el campo es un amnésico clase A. Se presenta en aerosol gaseoso. La principal ventaja de este amnésico es la conveniencia de usarlo en varias personas o incluso en una multitud. A menudo se ha rociado sobre asentamientos enteros. Esto es impresionante, pero también genera ciertas dudas. Después de todo, en dicha ciudad en ese momento, varias personas podrían estar potencialmente en algún lugar del sótano o, por ejemplo, realizar trabajos de reparación en algún lugar de la alcantarilla. Por lo tanto, después de tales operaciones, probablemente todavía haya personas que recuerden algo inusual. Aún así, si se usa un amnésico de clase A en interiores, entonces la memoria no tiene ninguna posibilidad. Los agentes de campo suelen llevar rondas pequeñas de 40 milímetros o cartuchos de rociado pequeños y compactos que se pueden usar una sola vez para varias personas. Esto suele ocurrir en una situación en la que la persona o grupo de personas se encuentran por primera vez con un objeto anómalo, y los recuerdos de estos son los más recientes. El amnésico clase A borra todos los recuerdos que han ocupado la mente de una persona en las últimas 5 o 6 horas. Naturalmente, si el sujeto ha visto una anomalía recientemente, no puede pensar en nada más. Este amnésico tiene una eficacia del 98.7%. Sin embargo, debido a su composición química segura, puede usarse casi indefinidamente. En realidad, no produce una sobredosis y las personas no requieren atención médica adicional, aunque se puede experimentar un leve dolor de cabeza y náuseas. Esto hace que los amnésicos de clase A sean ideales para que los utilicen las fuerzas operativas móviles y los equipos de respuesta rápida. Sin embargo, también tiene sus desventajas. Un empleado de la fundación puede inhalar fácilmente el amnésico durante su aplicación. Luego existe la posibilidad de que la gente olvide su tarea actual e incluso muera debido a la confusión posterior. Para evitar tales situaciones, debe rociarse solo en la presencia de otros colegas que puedan cubrir las cosas en caso de emergencia. Los amnésicos de clase A están disponibles para todos, excepto para el personal de clase D, ya que todos los demás tienen al menos una autorización de nivel 1 y ya están autorizados para usar la sustancia. Pero los amnésicos de clase B requieren un nivel de autorización 2 o superior. Según su composición química, prácticamente no tiene diferencia de su contraparte, la clase A. La principal diferencia radica en el método de administración. La clase B se administra por inyección o en forma de comprimidos. Por eso, su efecto es más fuerte. Se usa con mayor frecuencia disolviendo discretamente la tableta en un vaso de agua. Si el objetivo está lejos, puedes dispararle con una jeringa balística cargada con la solución de inyección adecuada. La posibilidad de que un agente use accidentalmente este amnésico contra sí mismo es considerablemente baja, por lo que puede usarse uno a uno, sin otros colegas como red de seguridad. Bajo la influencia de un amnésico de clase B, una persona olvida todo lo que le sucedió recientemente, desde las últimas 20 horas hasta los últimos 3 días. Además de los síntomas asociados con la solución clase A, la persona también experimentará problemas de visión, así como entumecimiento, hormigueo y sensación de ardor, todo lo cual pasará con el tiempo. Por supuesto, gran parte de esto depende de la dosis. 75 miligramos es suficiente para eliminar todos los recuerdos del día anterior. Con un amnésico de clase C, los guantes se quitan y comienzan los graves efectos de la memoria. Debido a esto, el nivel de autorización para ello es de al menos un nivel 3. No se puede utilizar en el campo debido al posible riesgo de complicaciones. Este amnésico se administra en el cuerpo a través de una inyección. Durante su uso es necesario el control por parte del personal médico, ya que el efecto secundario principal y más peligroso es la posible parálisis. La clase C es un poco menos efectiva que otros amnésicos, con un 92,8%, pero sus efectos son más profundos. Pueden borrar recuerdos que se remontan de 4 a 9 días en el pasado. Se usa más comúnmente para eliminar memorias de forma selectiva. Un neuroescáner especial determina un lugar específico en el cerebro donde se ubica un complejo de conexiones neuronales que son responsables de esa memoria en particular. Después de eso, el amnésico que ya está fluyendo por el cuerpo se expone a un ultrasonido o a un campo magnético, lo que hace que la sustancia se active en el área deseada del cerebro. Este método se utiliza por regla general después de los interrogatorios realizados directamente en la fundación. De esa manera, los datos clasificados se borran de la memoria del personal de clase D y varias anomalías humanoides inofensivas, así como de
otros detenidos. El uso del siguiente amnésico, clase D, requiere el permiso de al menos 2 miembros del personal de nivel 3. Se administra mediante una inyección intravenosa doble. Todos los recuerdos adquiridos en las últimas 3 semanas se borran. Anteriormente, esta droga se usaba después del interrogatorio, hasta que apareció el actual amnésico clase C. Ahora el amnésico de clase D se usa para suprimir cualquier psicosis anómala y efectos meméticos de una persona. Como casi siempre provoca daño cerebral, se decidió utilizarlo solo en aquellos casos en los que el cerebro ya presentaba defectos. Esto tiene que ver principalmente con sujetos que han sido afectados por SCP-2004, mejor conocido como el organizador de los dioses. Las personas afectadas por esta anomalía se convierten irreversiblemente en criaturas con una conciencia fundamentalmente diferente. Sin embargo, los amnésicos clase D tienen un 60% de posibilidades de detener esto en las primeras etapas de infección. Aún así, a partir de este nivel de amnésicos, existe cierta confusión en los documentos de la Fundación. Noté que en otros archivos diferentes, esta letra indica amnésicos que son completamente diferentes en su efecto. Por ejemplo, otra clasificación establece que un amnésico de clase D se usa para borrar viejos recuerdos. Comienza con los recuerdos más antiguos y avanza gradualmente hacia los más recientes. De esta forma, se borra casi toda la memoria del individuo, a excepción de las habilidades adquiridas en la niñez y en la adolescencia. En cuanto al amnésico clase E, la información sobre esto también diverge. Solo puede ser empleado por el personal de nivel 4 después de la aprobación del comité de ética. También se administra como inyección, excepto que hay más de una. Borra absolutamente todos los recuerdos y lo hace de forma irrevocable. Esto puede ir acompañado de un daño cerebral grave e incluso una caída de un estupor catatónico. Aproximadamente 0.2% de los expuestos caen en un estado vegetativo, en el que no pueden mantener las funciones vitales sin el equipo médico necesario. En tal caso, la persona siempre es trasladada a las instalaciones médicas regulares, donde pasará el resto de su vida. Tal método radical se usa exclusivamente para aquellos cuya personalidad es peligrosa. Esto suele ocurrir por el impacto de uno u otro tipo de anomalía. Por supuesto, en otro documento sobre amnésicos de clase E, se dice que no borra la memoria, sino que solo cambia la actitud del sujeto hacia lo anómalo. Por esta razón, la clase E se llama Ennui. El amnésico tiene efectos sobre las conexiones neuronales y también destruye la asociación entre los recuerdos de la anomalía y las emociones que provocó. Como resultado, una persona comienza a considerar esta o aquella anomalía como si su existencia no la emocionara o la sorprendiera de ninguna manera. Entonces, naturalmente, no tiene sentido compartir esta experiencia con nadie. Este amnésico solo se usa cuando es posible suprimir los recuerdos de la anomalía. Para los amnésicos de clase F, la información en varios documentos de la Fundación converge más o menos. Solo puede ser utilizado por el personal de nivel 4 y solo con fines experimentales. No solo borra todos los recuerdos, sino que también permite la formación de una nueva personalidad en una persona, aunque para esto, además de múltiples inyecciones, se requieren otras cosas. Estos son en concreto los siguientes: varios psicofármacos, terapia electroconvulsiva y también estimulación con información sonora y visual. Después de 5 días, el sujeto adquiere una nueva personalidad y no recuerda nada de la anterior, pero solo alrededor del 84% de los pacientes pueden presumir de resultados tan exitosos hasta el momento. Este amnésico todavía está en pruebas y también se está considerando como una alternativa en la contención física de ciertos objetos anómalos humanoides en la Fundación. Si la Fundación descubre repentinamente a una persona con recuerdos anómalos de larga data que no se pueden eliminar, entonces se aplica un amnésico de clase G con nombre en código Gaslighting. Obliga a una persona a dudar de la realidad de sus propios recuerdos con respecto a lo anómalo. Una clase H causará amnesia anterógrada. 75 miligramos de esta sustancia te impedirán recordar las próximas 24 horas de tu vida. Este es un tipo de profilaxis. Incluso si el sujeto se convierte en testigo de algo que no debería saber, aún no retendrá ningún recuerdo de esto. Si la Fundación requiere que una persona olvide temporalmente toda su vida pasada, entonces se aplica un amnésico de clase I. 75 miligramos son suficientes para inducir amnesia absoluta durante 24 horas, después de lo cual la memoria vuelve por completo. Sin embargo, el propósito detrás de esto no está del todo claro. También hay drogas con el efecto contrario en el arsenal de la Fundación. Estos son fármacos de clase W, X, Y y Z, o amnésicos de memoria. Están diseñados para proteger a los agentes de la Fundación de las amenazas meméticas.
amnésicas. La clase W permite a los agentes recordar antimemas, lo que normalmente resultaría en el borrado de la memoria. Además, esta herramienta funciona perfectamente para mejorar la memoria en general. La clase X ayuda a recuperar recuerdos reprimidos, así como a recordar información sobre antimemas que afectaron previamente la mente del agente. La clase Y generalmente hace que la memoria sea 100% eficiente. Durante la duración del efecto de la droga, el agente recuerda incluso los detalles más pequeños de lo que cayó en su campo de visión. Entre todas las drogas amnésicas, solo la clase Z es peligrosa. Habiéndolo tomado, el sujeto pierde la capacidad de olvidar de por vida. Sin embargo, tal vida de memoria absoluta no dura mucho. Unas horas después de la ingestión, la persona suele morir de un derrame cerebral. Probablemente ocurriría el mismo resultado si toma la droga amnésica al mismo tiempo que el otro tipo de amnésica. Lo más interesante es que los líderes del Consejo O5 a veces parecen tomar amnésticos junto con todo el mundo. Esto se evidencia por cierto protocolo secreto, protocolo Enui. Lo más probable es que el protocolo no tenga nada que ver con el aburrimiento, que es como algunos documentos llaman a los amnésticos clase E. O tal vez sea al revés. Después de todo, estas personas han visto tantas anomalías en su vida que es difícil mantener una mente sana sin volverse apáticos ante todo lo anormal. El nivel de conocimiento probablemente alcance un punto crítico a veces, cuando incluso los más fuertes y resistentes necesitan olvidarse de todo y seguir viviendo. Cabe señalar que el protocolo Enui, en contraste con el amnésico clase E, se aplica a todo el universo. Este es una especie de botón de reinicio para todo el mundo. Sin embargo, aún se desconoce cuántas veces se ha presionado, tal vez decenas de veces o incluso cientos de veces, cuando la humanidad se encontró al borde del fin del mundo y todo se salió de control. Tal vez te hayas encontrado con cosas anómalas antes, pero simplemente no las recuerdas. Hablando de memoria, había muchos SCP diferentes en pantalla en este episodio. ¿Los reconociste? ¿Incluso los notaste? ¿Los recuerdas? Házmelo saber abajo en los comentarios. Nos vemos.